El método es el mismo de su historia, no del movimiento al socialismo, del movimiento cocalero. ¿Cuál es el común denominador de las movilizaciones? ¿Por qué movilizo? La democracia. Para ellos digo los movilizados, no los cerebros de la movilización. La democracia radica en el voto. La democracia no es solo el voto, es un montón de elementos más. Lamentándolo mucho, el concepto ha sido tergiversado y mal utilizado a lo largo del tiempo, porque nosotros hemos tenido una carencia casi siempre permanente de búsqueda de conocimiento que no sea contado o narrado por el que va a llevar siempre agua a su molino, y entramos en los fanatismos. Es muy fácil de fanatizar el pueblo boliviano. A lo largo de la historia ha ocurrido eso, se fanatizan. Históricamente la política boliviana se ha manejado en la separación, campo, ciudad, imperio, reivindicación indígena, ciudadano versus ciudadano. Y cuando los niveles se desbordan, llegamos a lo que ha ocurrido ayer. Pero si vos vas desde el Tata Belsu para acá, podés encontrar seguramente muchos elementos donde las reivindicaciones indígenas eran parte del discurso, ¿no? En realidad lo que hay ahí detrás es una lucha encarnizada por la coca. ¿Qué se persigue? Porque los métodos han sido los mismos, pero el trasfondo siempre fue democrático, siempre fue reivindicatorio, siempre. Aquí hubo un elemento que se sumó, que es el que liquidó toda la escena y que es la esencia del movimiento al socialismo. Si uno analiza la historia, va a entender de qué se trata. Se cambia un concepto que ahí tiene mucho que ver, la hoja milenaria. En realidad el cultivo de la hoja de coca es el milenario. ¿Dónde vos históricamente sembrabas coca? En los yungas. Los pichicateros, hay libros y hay una serie de cosas relacionadas a la vida de don Roberto Suárez Gómez, que marcan plenamente de que el imperio del narcotráfico empezaba a tener una forma distinta en un negocio que hasta principios de los 80 no era ni siquiera ilegal. Cuando nosotros llegamos al año 80, viene una explosión de pichicata. Le queda muy lejos al productor los yungas. Empiezan a haber sembradíos en la zona del Chapare, desarrollados por el narcotráfico. Hasta que viene un sopapo, que es el 21060, que para tomar la medida económica hay que deshacer Comibol, Confederación de Mineros de Bolivia. Quedan 15.000 tipos sin trabajo y se los relocaliza en el Chapare. Cuando se logra establecer ahí los relocalizados, el negocio más fácil era la coca. Viene la ley 1008 y dice que 12.000 hectáreas era lo legal en Bolivia. El resto no debe existir, porque lo demás es ilegal y va al narcotráfico. Salen estudios de que la coca, por su alto nivel alcalino, la coca del Chapare, no es para el consumo humano. Hay un montón de estudios que hacen ahí. ¿Dónde viene el despertar social? En la muerte de don Noel Quez Mercado, año 85-86. Hay despertar social. Nos damos cuenta, los cruceños principalmente, que los pichicateros nos hacían daño. Vienen los narcoarrepentidos, hay un montón de elementos ahí. Pero queda toda esa zona ilegal de coca. Se desarrolla desde el gobierno de Jaime Paz para adelante una serie de negociaciones. ¿Con quién? Con los cocaleros del Chapare. ¿Cuál era la negociación? La legalidad de la coca. 12.000 hectáreas solamente podían sembrar. ¿Dónde? En los yungas. Para evitar los conflictos, negociaste la ley. ¿Cómo llegaba a la negociación? Bloqueando, presionando. La esencia es movilizarte para que te excepcionen la ley, negociar la ley siempre. ¿Por qué? Por la coca. La esencia de todo esto es la hoja de coca. La legalidad de la hoja de coca. Los cocaleros legales son los de los yungas, hasta que llega el MAS. Mientras tanto, a través de las presiones, se hace la carretera, ya vamos por acá, Cochabamba, y ya te presionan, ¿no? Te bloquean, te bloquean, te bloquean, te bloquean, te bloquean, te bloquean. ¿Qué buscaban? Que no haya erradicación, que se vaya la DEA, que fíjense pues. ¿Cuál es el método? Presiono para negociar la ley. En otras palabras, presiono para no cumplir la ley. Llega el MAS y amplía, pero le quita a los yungas pues. Y le da el Chapare. Entonces, ¿qué significa? Legaliza el Chapare el MAS. La esencia de esta cuestión es la coca. Y este país no lo quiere ver. El método para lograr torcer la ley es la presión. ¿Qué hago con la presión? Presiono, meto miedo y después negocio. Entonces, de repente dice, aprobamos un cato por familia en el Chapare. ¿Por qué? Pues si no está en la ley. Porque me presionaron, pues viejo, me paralizan la calle. Pero ¿por qué no cumplir la ley? La única vez que se cumplió la ley fue en el gobierno del general Banzer, que no hubo negociación. Estos son los legales, estos los ilegales. Ese mercado de la coca que mueve la coca tiene dos vertientes hoy, los yungas y el Chapare. Y la esencia de la disputa del control de lo que es el cuello político del país
La disputa de estos dos grupos, unos legales, otros ilegales, es el alto, es el trasfondo político. Históricamente el Estado boliviano cedió la ilegalidad de la coca del Chapare. Mientras no fuiste gobierno, la negociaste, la transaste y fuiste ganando espacio. En desmedro de los legales, que son los de los yungas. Cuando ya llegó el escenario de que arriba el dirigente cocalero al poder, se le otorga la legalización de la coca al Chapare. Ya son legales. ¿Cuál es el método? Te presiono, te bloqueo y logro torcer la ley. Por eso yo lo comparo con lo de Pablo Escobar. Pablo Escobar instaló que su lucha no era por el negocio del narcotráfico, su lucha era por la soberanía colombiana, que no se podía cambiar la Constitución para aplicar la extradición. Con ese discurso llegó hasta el Congreso. El tristemente célebre psicópata, delincuente, asesino más grande que ha visto Latinoamérica. El método es el mismo. Hay una argumentación mentirosa, la democracia. No, señores. Históricamente ellos han buscado la presión para transar la ley. Lo hicieron con la hoja de coca, que hoy es legal en el Chapare, porque no era legal. Y no hay sustento histórico ancestral para decir que sea legal. Salvo que detrás tengas un negocio que no querés mostrar, que sin ninguna duda es el narcotráfico. En ese marco racional, olvídate del narcotráfico y de la hoja de coca. Y mira el procedimiento. Es el mismo. ¿Para qué? Para transar la ley. Le pela Arce Catacora, se equivoca, hay jurisprudencia, hay ley, no hay abuso, ¿no ves? Le peló, pues. No quieren que lo sancionen. Entonces, ¿qué hace para transar la ley? Te presiona. ¿Y qué hace el gobierno? Diálogo. No, aplica la ley, viejo. Y para darle legalidad a ese diálogo, porque no saben qué hacer, salvo que sí sepan qué hacer y estén mostrándose acabados de malos, porque convenga saber qué hacer. ¿Qué quiero decir? Que hoy la coyuntura del país, más la pandemia, más el miedo, más el temor, más la rabia de la gente que estamos 6 meses metidos, ya no tenemos paciencia. Estamos bravos ya. Es un cóctel muy complejo. Encima estamos yescas. No hay hospitales, no hay nada. Discursito nomás. Porque ahorita dicen, no, lo que quiere el MAS es generarse un discurso. Si nosotros sacamos a los militares, vamos y desbloqueamos un muertito y se arma un despelote. Justificar la inacción con un argumento noble, pues. Pero en realidad lo que está buscando es la retención del poder, porque lo tuviste el poder 14 años compartido con ellos. Estos han sido pues socios. ¿Cómo van a negar que fueron socios? Le preguntaron a Juan Gabriel si era homosexual y él dijo, lo que se ve no se pregunta. Hoy preguntarse si eran socios los de aquí del MAS, ¿para qué lo vas a preguntar si está evidente? ¿Cuántas pegas tienen en la alcaldía? ¿Cuántas en la gobernación? Salgan y expliquen. ¿Cuánta plata significa eso para hacer política en estos momentos, que es lo que está haciendo el MAS? ¿Cuál es el tema de todo esto? El punto en cuestión. El método es presiono, transo la ley. ¿Deberían quitarle la personalidad jurídica? Sí. ¿Deberían inhabilitarlo al candidato? Sí. Eso dice la norma y hay jurisprudencia. Ya lo aplicaron. ¿Qué hace el MAS? Lo que ha hecho siempre. Sale, presiona, bloquea, mete miedo y desde ahí negocia la ley. Lo hizo con la coca hasta que la legalizó, cuando fue gobierno. Lo hace hoy. El trasfondo de todo esto, ¿qué es lo que cuidan? ¿Qué es lo que cuidan? Este es un movimiento ligado íntimamente a la producción de coca para el narcotráfico. No es ligado íntimamente a la coca ancestral de los yungas. Es ligado íntimamente a la coca traída de otros sitios al Chapare para producción de la pichicata. Todo lo demás es un argumento reivindicatorio, un argumento democrático para proteger el gran negocio, pichicata.